Carmen, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, también por la paciencia en todos los cambios que hemos ido haciendo para ajustar las agendas de los ponentes, la tuya, de Lisasu, la de Margalif, etcétera, etcétera. Por tanto, gracias por estar aquí, por lo menos aunque sea virtual. También decir, bueno, Carmen es profesora emérita de la Universidad Complutense, tiene un número extenso de publicaciones. Nosotros nos centraremos en la presentación del libro, la edición actualizada. Tu primer libro es desde el 2007, ¿no? Jamás la marcha hacia el poder. Sí. Esta nueva edición es de la marcha hacia el poder al vuelo de Ícaro. Tiene, por tanto, el valor añadido que está editado en el 24, o sea, ya recoge los hechos del 7 de octubre del 23, en el cual Hamás es protagonista. Y yo, si te parece, empiezo casi por el final del libro. Tú dices que la guerra, también es una guerra narrativa, es una lucha entre narraciones, y que es importante ponerle nombre, y a ser posible el nombre correcto. Pero también sabemos que las palabras tienen amo, decía el escritor, decía el filósofo, hay relaciones de poder en la manera de nombrar. Israel, Estados Unidos, la Unión Europea califica o nombra Hamás como una organización terrorista. China no lo hace. Ellos mismos se califican de movimiento de resistencia, otros de movimiento nacional de liberación. ¿Cómo lo deberíamos nombrar a Hamás para poder empezar a explicar un poco su historia? Bueno, yo creo... ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Bueno, yo creo que hay que nombrarlo como se nombra, Movimiento de Resistencia Islámica Palestina. Es decir, es el nombre que Hamás se da a sí mismo, y Hamás se presenta como un movimiento islámico palestino de resistencia contra la ocupación israelí, la ocupación de la tierra palestina. Y yo creo que porque hay que cambiarle el nombre, es el nombre con el que Hamás se presenta. Creo que he contestado. No, a menudo, y tú mismo en la solapa del libro aparece que Estados Unidos la califican como una nación terrorista y por tanto es una forma de descalificarla frente a la opinión internacional, ¿no? De ahí venía un poco la pregunta. Sí, por supuesto, por supuesto. Que el calificar, ha pasado algo parecido con Hezbollah, es decir, Hezbollah, por ejemplo, creo que además habéis tenido una sesión sobre Hezbollah. Hezbollah se ha considerado en un momento determinado las milicias de Hezbollah como terroristas, pero no Hezbollah. Es decir, que en la consideración yo creo que entran muchos elementos políticos, geopolíticos y de intereses. Yo prefiero llamarlo como se llama y explicar cómo está en el libro. En el libro yo creo que se explica perfectamente cómo nace, cómo se desarrolla y qué es lo que hace. Evidentemente que en algún momento utiliza violencia que conduce a terrorizar, y si eso se llama terrorismo se puede llamar, pero el movimiento es algo mucho más que las milicias y que la acción militar. Creo que el libro lo explica muy claramente, ¿no? Quizá una prueba de lo que dices es que en 2006 ganan de una forma homologada democráticamente las elecciones en Gaza, pero eso no priva que las llamadas democracias liberales le impongan un bloqueo, es decir, si no lo he entendido mal, si no acepta una serie de condiciones, ellos no van a ayudar a que la gestión llegue a buen término. Empieza luego una etapa, por lo que explicas en tu libro, de los túneles, porque vista el bloqueo, ¿no? Pues intentan buscar abastecimientos. Pero la pregunta sería, a veces se plantea como si jamás tuviera un déficit democrático, ¿no? Pero esta postura de no aceptar los resultados, iniciar un bloqueo,
quizá no señala un déficit de la comunidad internacional o de Estados Unidos o de la Unión Europea al no aceptar tal como son, tal como tú los nombras, ¿no? Vamos a ver. Si me permitís, cuando se convocan las elecciones, primero, bueno, se cambia la ley palestina, intentando evitar la victoria de Hamás en el caso de que se presente. Hamás se presenta como un partido político, es decir, se presenta como Cambio y Reforma, no como Hamás, es decir, todo el mundo sabe que es Hamás, pero se presenta como un partido político y acepta las condiciones electorales. En ese momento, Sharon ha muerto y en ese momento Arafat ha muerto también. Ha habido elecciones presidenciales para la autoridad palestina creada en Oslo y ahora hay que hacer elecciones legislativas, al Consejo Legislativo creado en Oslo. Cuando Hamás se presenta, gana en Gaza y en Cisjordania. Gana las elecciones. Gana las elecciones, entre otras cosas, y eso creo que es importante, porque se presenta con una lista unida, mientras que los movimientos Fatah y los movimientos palestinos de tipo laico se presentan en varias listas, con lo cual pierden también la posibilidad de ganar las elecciones, de obtener mejores resultados. Dicho esto, gana las elecciones democráticamente. Hay observadores internacionales y construye un gobierno que, en principio, no es totalmente formado por miembros de Hamás. A partir del año 2007, febrero, se presenta un gobierno, una unión entre Hamás y Fatah y otras facciones palestinas. Y todo el mundo piensa, bueno, vamos a aceptarlo. De hecho, en Europa se recibe con mucho entusiasmo. Y eso ocurre en febrero-marzo, esa unidad. Y en junio hay, de hecho, un golpe contra Hamás en Gaza. Y Hamás se queda gobernando Gaza. Y todos los diputados que han obtenido escaño en las elecciones del 2006, prácticamente los que viven en Cisjordania, o sea, los diputados de Hamás de Cisjordania, están, la mayor parte de ellos, en prisión, con lo cual es completamente inoperativo el funcionamiento del Parlamento. Y, es más, a partir de junio de 2007, se considera que Hamás ha dado un golpe cuando realmente la situación dista bastante de ser así, y toda la comunidad internacional acepta a la autoridad palestina que está en Cisjordania, es decir, se nombra un nuevo primer ministro, que es Salam Fayyad. Se había elegido a un presidente de la autoridad palestina, que era Abbas, Mahmoud Abbas, que sigue siendo presidente porque no ha habido nuevas elecciones desde entonces. Y a partir de ese momento se inicia un bloqueo que va a ser feroz a Gaza y al gobierno de Hamás en Gaza, que no se reconoce. No sé, perdón por la extensión, pero hay que entender que es todo un proceso en el que, en un primer momento, internacionalmente se intenta decir, yo recuerdo que llegan los representantes de ese gobierno, visitan España, se les recibe en Madrid y se espera que eso va a llevar a una solución. Y al final lo que ocurre es todo lo contrario. Asistimos a un bloqueo sistemático de Gaza, gobernado por Hamás, de 2007 hasta hoy. Un bloqueo por tierra, mar y aire. Y hay que recordar otra cosa: en el año 2005 Israel se desconexiona de Gaza, es decir, saca a los 7.500 colonos que vivían en Gaza, pero sigue controlando
Los límites, que no fronteras, porque Gaza no tiene fronteras sino límites, sigue controlando el aire, sigue controlando los límites marítimos, sigue controlando las entradas y salidas. Es decir, que no abandona Gaza, no se desconecta de Gaza, sino que simplemente saca a los colonos y deja Gaza solo. Perdonad, me estoy enrollando muchísimo, pero No, al contrario, al contrario. Disculpas. Bueno, creo que es un placer oírte, ¿eh? Por tanto, creo... no sufras por eso, todo lo contrario. No, o sea, y por eso yo creo que primero, hay que ver también que Hamás se presenta como un movimiento de resistencia, pero Israel siempre lo ha considerado un movimiento terrorista. Y es cierto que Hamás, desde que nace, antes de ser Hamás y desde que aparece en el año 87 como movimiento de resistencia islámica, utiliza la violencia. Las milicias utilizan la violencia, pero también Hamás sirve a ver, es muy importante la labor social que hace, y ahí se explica en buena medida también el papel que tiene, la impronta que tiene en la sociedad palestina. Las madrasas atienden a los niños, dan educación, tiene guarderías, pero crea, por ejemplo, equipos deportivos, algo parecido a lo que hace Hezbollah en Líbano. Y es decir, que tiene una acción política, tiene una acción social, tiene una acción religiosa y tiene una acción militar. Jamás es mucho más que un movimiento puramente militar. Es un movimiento social. Y por eso es, y con esto termino, y me gustaría oír alguna pregunta, si le interesa. Por eso yo considero que es tan absolutamente imposible erradicar un movimiento de este tipo tirando bombas y militarmente. No hay solución que no sea una solución política, si realmente se quiere encontrar una solución. Pero bueno, no sé si... Sí. ¿Algú fer alguna pregunta? Si no, mira. Hola, buenas noches. ¿Podrías explicar, según tu opinión, por qué se realiza el ataque del 7 de octubre de Hamás? Bueno, si se me pregunta la opinión, yo voy a decir, más que opinión, voy a plantear preguntas. El 7 de octubre, ese ataque del 7 de octubre se hace en un contexto de ocupación, de bloqueo. Creo que todo eso lo habréis visto en las sesiones anteriores, cuál es la situación. Pero se hace también en un contexto geopolítico importante. Son los acuerdos de Abraham, es decir, Israel en el año 2020 firma unos acuerdos con Emiratos Árabes, con Bahrein, con Sudán, y a los que también se suma Marruecos, es decir, con los países árabes del entorno, y parece que el problema palestino, comillas, no interesa a nadie. Es decir, está ya más o menos solucionado con un acuerdo, con una ayuda, porque de hecho el gobierno israelí permite que Qatar proporcione una ayuda sustanciosa a Gaza, y parece que eso está calmado, ¿no? Entonces, el problema palestino, es decir, la cuestión palestina y la situación palestina está prácticamente olvidada internacionalmente. Si uno mira hacia atrás, es decir, parece que con los acuerdos de Abraham lo que va a establecerse es un nuevo Oriente Medio y una paz económica vendida durante muchos años por Netanyahu, antes de que Netanyahu estuviera en este gobierno tan ultraderechista. Netanyahu siempre ha sido un líder de derecha, pero este gobierno es realmente
un gobierno de ultraderecha. No digo nada que no se sepa. ¿Por qué ataca? Ataca porque está bloqueado, porque la situación palestina es la que es, porque dentro de Gaza, y estas son opiniones basadas en datos, pero opiniones, porque dentro de Gaza Hamás no goza de la popularidad tan enorme como tenía antes. Hay movimientos laicos que son, por ejemplo, los que han organizado la Gran Marcha del Retorno en el año 21. Son movimientos laicos, democráticos, de jóvenes, que no nacen de Hamás, aunque Hamás lo coopta en un momento determinado, ¿no? Hay también movimientos de islamismo radical, no solamente a la yihad islámica, sino otros movimientos vinculados al ISIS, aunque sean minoritarios. Es decir, que y Hamás, y esta no es una opinión mía, es una opinión de Tarek Bakoni, que conoce muy, muy bien el movimiento, Hamás muy probablemente preferiría mantenerse fuera del gobierno directo, es decir, de mantener la influencia pero desde fuera, ¿no? Esa es la situación en el año 2021, 2022, 2023. Y la situación geopolítica y la aceptación de Israel como uno más, como un Estado democrático que vinculado con los países árabes, etc. Supongo que todo eso se ha visto en las sesiones anteriores. ¿Qué pasa el 7 de octubre? El 7 de octubre, cuando se ataca los 15 puntos con los drones. ¿Y dónde está el ejército israelí? El ejército israelí está en Cisjordania. El ejército israelí tarda casi 8 horas en llegar. Es decir, mi opinión, que comparten muchos, es que jamás esperaba una resistencia mayor y el objetivo era secuestrar, en una operación de alcance comunicativo importante, secuestrar a los soldados que estaban vigilando la barrera que rodea todo Gaza, pero no contaba con que no iba a haber resistencia. Puedes seguir hablando porque te oímos. Sí. Sí, por supuesto. Entonces, la no respuesta de Israel, en ese momento, la no respuesta inmediata también permite que el día 7 de octubre entren desde Gaza a Israel a través de los túneles, por supuesto que entran, pero sobre todo a través de la rotura de la valla y de gente que no es de Hamás. Y de hecho hay personas secuestradas que están en manos de clanes. Hay personas secuestradas que están en manos de la yihad islámica. Es decir, que los rehenes no todos están en manos de Hamás. Y entran gente que entra por libre. Eso se vio porque no hay una respuesta inmediata. O sea, no hay y eso también es importante. No sé si he contestado a la pregunta. No sé si se me oye bien, lo siento muchísimo esto, porque que no se vea, porque yo me veo, claro, pero no veo la sala. Pero no, te oímos, Carmen, ¿eh? Yo creo que sí, no sé si alguna matización más, pero en todo caso pasaríamos a si alguien quisiera hacer otra pregunta. Sí. Sí, ¿no? Sí. Bien. A ver. Sí, que delante de esta decisión no se preveían las consecuencias, o el pueblo palestino ya prevé que las consecuencias de este ataque pasará la barbarie que ha pasado con todos estos muertos que tienen ahora. Yo creo que jamás, nunca contó ni los palestinos con que esto iba a ser como está siendo. Es decir, que muy probablemente, eso es lo que yo ahora estoy empezando a ver, veo vagamente la sala. Ahora lo veo otra vez. Se me ve, ¿no? Sí, bueno, adelante. Es igual, se me oye. Yo creo que jamás
previó que iba a haber un intercambio de presos por los presos palestinos, por los rehenes, como había sucedido otras veces. Como había sucedido en el secuestro de Gilad Shalit, que se devolvieron a 1000 y pico presos palestinos a cambio de la devolución de Shalit, que había estado en manos de Hamas prácticamente 5 años, desde el 2006 al 2011. Hamas yo creo que no preveía esto. Israel tampoco. Supongo que no lo preveía. Pero se llegará a saberse las responsabilidades, pero de hecho el ejército israelí tardó ese tiempo en llegar y también, y todo esto está publicado en fuentes israelíes, no estoy diciendo nada que no se sepa, Israel aplicó la doctrina Aníbal, que es que cuando un terrorista tiene rehenes, se puede disparar contra el terrorista aunque los daños colaterales sean la muerte de los rehenes. Y de hecho hubo varios muertos que fueron fruto de la acción de los helicópteros israelíes cuando llegaron. Eso está publicado, no estoy diciendo nada que no se sepa, y todo esto requerirá una investigación a fondo y las responsabilidades de unos y de otros, porque, y no estoy haciendo equidistancia, pero un ataque como el que Hamas hizo sabía que iba a haber unas represalias muy fuertes, porque tenía ya las represalias de 2021, de 2014, de 2008, de 2009, de 2000, es decir, todas las llamadas operaciones sobre Gaza y sobre todo la operación la guerra, porque fue de 2014. Y de 2014 sabía cómo se iba a actuar. No sé si he contestado, es muy difícil mantener la calma en el análisis ante la situación de crímenes, de guerra, de muertes, de expulsión, de limpieza étnica que se está produciendo en Gaza y, no lo olvidemos, en Cisjordania. Y se ha visto la película, el documental sobre Hebrón y yo creo que no hacen falta comentarios. O sea, no. Es decir, en Hebrón uno puede ir, puede visitarlo. Yo misma he estado en Hebrón, lo he visitado, y los palestinos que viven en Hebrón no pueden. Eso lo han visto en sí, el documental. Correcto. Es decir, que la situación es absolutamente intolerable, por decirlo suavemente. Sí. Carmen, una pregunta. Inauguramos la muestra con una película que te debemos, Northernland, que podríamos definir como una especie de limpieza étnica lenta, es decir, aquello que se decía sin prisas pero sin pausas. Sistemáticamente durante años se han derribado casas, se han derribado escuelas, se han taponado pozos, se han arrancado toda esta y en cambio ahora nos encontramos con una especie de limpieza étnica de Fórmula 1, es decir, están arrasando toda la infraestructura, no solamente ahora en Gaza, sino pasando en Cisjordania, también en el Líbano hemos visto ataques de una forma indiscriminada. La hipótesis que se está manejando, que vosotros, la gente estudiosa, esta idea de que el colonialismo israelí es un colonialismo de asentamiento y que por tanto detrás de ello hay una limpieza étnica, una eliminación del nativo, parece que va tomando forma, ¿no? Es decir, se trata, no sé si lo conseguirán o no, de expulsar o de alguna manera acabar con la presencia de palestinos o árabes, como dicen ellos, en territorios que ellos controlan. Entonces, claro, es una tesis fuerte, ¿no? Pero, visto el salto, después del 7 de octubre, es como una
se ha vuelto como muy visible este afán de acabar o de expulsar o de eliminar cualquier presencia árabe en Palestina. En este momento, el número de judíos en Israel, cuando digo Israel-Palestina, estoy hablando de la Palestina histórica, es decir, del río al mar. Es decir, que es algo que dicen tanto los judíos como los palestinos. Es decir, la fórmula la emplearon los sionistas también al principio, ¿no? En esa Palestina histórica, es decir, la Palestina de Gaza, Israel, Cisjordania, hay el mismo número de judíos que de palestinos. Luego, la limpieza étnica, que en Gaza es obvio que se está produciendo, el desplazamiento de la población, la matanza, o sea, la muerte de posiblemente las cifras que se saben, y estoy hablando de datos que no míos, sino de datos de fuentes fiables, las cifras que se conocen muy probablemente son el 75%. Hay que notar una cosa, que posiblemente eso se sepa menos, que el gobierno israelí en los briefings, es decir, en los documentos que utiliza hacia el interior, digamos, no público, utiliza las cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza. Es decir, hacia afuera dice que las cifras son exageradas, que uno no se puede fiar, pero hacia adentro utiliza esas cifras como válidas. Y las cifras se dan como válidas por debajo, es decir, que muy probablemente las cifras sean aún mayores. Y eso tiene un nombre, y Human Rights Watch en el último informe que acaba de publicar lo llama claramente, o sea que es una limpieza étnica. El problema es, o la cuestión es, ¿se puede hacer una limpieza étnica de 7 millones de habitantes? Eso, ¿cómo se llama? O sea, ¿eso cómo se llama? Si es posible. Eso tiene un nombre. Y tiene un nombre que lo consagrado en el año 1948, en la Convención de la Prevención del Genocidio. Es decir, aparte de que no sea posible. Y ese es uno de la gran tragedia, es que no hay más solución que una solución política. Y que en estos momentos, muy probablemente, ya no hay solución de dos estados. Es una solución de un estado binacional o de una confederación. Pero con este gobierno israelí que va para adelante de una manera pa'lante, como dicen algunos en mi comunidad, yo las cosas trágicas normalmente acabo siempre hablando en un tono como de broma. Pido disculpas si a alguien le parece mal, ¿no? Pero bueno, esa es. Yo creo que no hay más solución que una solución política y como Israel siga en este camino, se puede convertir en un Estado paria. Con un tiempo, hace falta, no ahora. Lo que pasa es que, bueno, está apoyado por hace 2 días o 3, Borrell propuso la ruptura de comunicación y no se ha conseguido, ¿no? Hay demasiadas culpabilidades erróneas. Y para tener un poquito de esperanza, y con esto termino de contestar a la pregunta, hay minorías pequeñas dentro de Israel y de Palestina que están luchando por encontrar una salida de convivencia binacional o a través de una confederación. Y dentro de la comunidad judía, las críticas son feroces. O sea, no hay hay
Estoy pensando en autores como puede ser Peter Beinart o Nathan Rogal o muchos otros que están haciendo una crítica durísima diciendo que Israel está poniendo en peligro la propia identidad judía. Con lo cual, es decir, y no solamente la propia identidad judía, sino que el comportamiento de Israel está siendo un argumento para un determinado antisemitismo que tiene orígenes en la derecha, no en la izquierda. Estoy hablando de estudios, es decir, estudios claros, ese antisemitismo que es mucho más propio de la ultraderecha, ahora se le atribuye a las izquierdas calificando como antisemita lo que es una crítica a la actuación de un gobierno. Cosa que es absolutamente... es que no encuentro la palabra, una palabra adecuada, que sea suave. Sí, Carmen, tú manifiestas, y en tu libro así lo escribes, que no hay una, lo has dicho también, no hay una solución militar, no está claro que jamás haya sido derrotado, pero sea como sea, el origen es político, la solución es política, y en algún momento del libro hablas de que si hubiera una acción conjunta de Estados Unidos y la Comunidad Europea seguramente, y países árabes, seguramente se encontraría esta solución. El otro día, no me acuerdo qué tipo de escritor, decía que precisamente el problema es que ahora en estos momentos quizá Estados Unidos ha perdido la ascendencia sobre Israel y por tanto sobre el mundo árabe, porque los países árabes se han dado cuenta de que Estados Unidos no controla Israel, que igual es Israel que controla Estados Unidos, ¿no? Una frase parecida salía el otro día Salah Jamal, un escritor y palestino de aquí, de Barcelona, residente en Barcelona, explicaba que la solución de los estados la había asesinado los colonos con la permisividad de Estados Unidos y de, es decir, y ahora también manifestaba el tema del control. Parece ser que ni Israel controla a los colonos, que tienen, como decimos vulgarmente, barra libre para hacer lo que quieran y nadie les pone freno, ¿no? Esta idea de... Y a la par, nos comentaba el otro día en una conexión con Bruselas el doctor Sirera, la influencia de China, ¿no? China ha aparecido como un interlocutor que ha sido capaz de reunir a los países árabes por un lado. No hace mucho reunió las fracciones, las 14 fracciones palestinas para intentar un gobierno provisional post-Gaza. Quizá el tema especialmente que las democracias occidentales han perdido la oportunidad de ejercer una solución política y habrá que recurrir a otros escenarios más políticos, Irán, China, que precisamente no brillan por ser democracias, ¿no? Claro, pero China, y es un punto importante, porque, perdón, lo que has señalado. Perdón un momento. China tiene intereses claros en Irán, pero no solamente tiene intereses claros en Irán. China tiene prácticamente el control, no solo de la ruta de la seda, es decir, de toda la parte que va por arriba, por la tierra, sino que tiene el control de los puertos más importantes en el Índico y en el Atlántico. El puerto de Haifa tiene intereses claros en que haya una solución, es decir, que no arda Oriente Medio, por supuesto. Y lo que has señalado de que haya actuado como mediador de ese acuerdo entre las facciones palestinas, el enésimo acuerdo de las facciones palestinas, que no lleva que no cuaja porque siempre pasa algo. Y cualquiera que lea, y no estoy vendiendo mi libro, pero en el libro se ve, cada vez que hay un acuerdo entre los palestinos pasa algo. Cada vez que hay un gobierno de unidad, hay algo que pasa y que se rompe. Y generalmente es del lado contrario. Del lado contrario que a
veces es del mismo lado palestino, pero generalmente no. Entonces hay que los países árabes, por ejemplo, Arabia Saudí ha jugado un papel, o Emiratos Árabes Unidos, es decir, juegan un papel, ¿cómo diría yo? De sí pero no, o no pero sí. Es decir, que Bin Salman hizo unas declaraciones hace posiblemente 3 semanas, estoy hablando de memoria, diciendo que, en fin, que los palestinos no le importaban tanto, y hace unos días ha dicho que la causa palestina es central. Es decir, que hay muchos intereses geopolíticos en juego, muchos. Y nadie ha hablado, supongo que alguien habrá hablado de todo lo que se está jugando en el Mediterráneo, de los yacimientos de gas. ¿Dónde están los yacimientos de gas? En Gaza, en el norte de Gaza, ese norte de Gaza que está prácticamente dividido por el corredor por Netzarim, es decir, por el corredor que ha construido Israel para dividir norte de Gaza del sur de Gaza y vaciar completamente el norte de Gaza con los planes de asentamiento que se están publicando en la actualidad. ¿Y dónde está también el gas? En el Líbano, en el sur del Líbano. Es decir, y todos los proyectos que hay con compañías europeas para pasar con los oleoductos, los gaseoductos a través de Chipre para que llegue gas a Europa. Es decir, que no podemos olvidar que hay cuestiones culturales y políticas, pero hay también muchas cuestiones económicas. Muchas cuestiones económicas que explican algunos silencios estruendosos, ¿no? Bueno, a ver si rompemos el silencio del público. Sí, uno. Hola. Hay una actitud bastante generalizada, que es que ante cualquier crítica respecto a lo que está haciendo Israel se califica de antisionismo. Perdón, de antisemitismo. Sin embargo, normalmente o muchas veces es una crítica al sionismo y son los propios, creo que son los propios sionistas los que están utilizando este juego o esta baza de hacer pasar el antisionismo por antisemitismo cuando no lo es. Es cierto que los propios sionistas son los que están manipulando esta actitud de manera tan generalizada, incluso a nivel político, incluso entre mandatarios europeos, que creo que se prestan al juego. Sí, yo, vamos, estoy completamente de acuerdo en lo que dice. Hay la definición de antisemitismo, del antisionismo como una muestra de antisemitismo, que fue la definición aceptada, que se dio en el año 2016, estoy hablando de memoria, pero yo recomendaría que, porque además eso está abierto, quiero decir, hay un documento que se llama, firmado por, en estos momentos, cerca de 400 intelectuales de prestigio, judíos y no judíos, que trabajan sobre el Holocausto y sobre el antisemitismo, que es la Declaración de Jerusalén. Cualquiera que busque en Internet Declaración de Jerusalén verán la crítica que hay desde una postura clara de crítica al antisemitismo. O sea, yo creo que hay que luchar contra el antisemitismo y contra la islamofobia, pero el gran problema es que no se puede confundir la crítica, no al sionismo, no al sionismo en general, sino a la actuación del gobierno sionista de Israel, por ejemplo, en estos momentos, con una crítica antisemita. Pero el problema, por ejemplo, hace unos meses, los que llevan, el grupo de estudiosos que llevan el barómetro árabe, se hizo una encuesta entre los académicos mundiales sobre si nos autocensurábamos a la hora de hablar de Israel. Y la respuesta era
bastante curioso. Es decir, había una gran autocensura por el temor a ser calificado de antisemita. Entonces, criticar la actuación de un gobierno que actúa en nombre y que se llama sionista, pero que algunos sionistas consideran que está, por ejemplo, o sea, que es un traidor a los principios del sionismo, porque dentro del sionismo hay muchas corrientes, y que ni siquiera es deudor del sionismo llamado revisionista de Jabotinsky, del que el Likud y Netanyahu se proclama heredero. Es decir, que algunos consideran que ese sionismo es una traición al sionismo, pero si, por ejemplo, los autores los directores de No Other Land, que habrán visto la película, fueron calificados de antisemitas por hacer una crítica, por documentar. Es decir, la verdad no es antisemita, ni islamófoba. La verdad es, por desgracia, en este momento en que hay tantas fake news y tanta mentira circulando, la verdad es lo único que nos puede ayudar a salir de esta terrible situación en la que estamos, no solo en Israel, sino en el mundo, vamos. Yo es que soy muy pesimista. Yo quiero ser una pesoptimista como el libro de Emil Habibi, que no sé si lo conocen, pero es para recomendar. Es un escritor palestino que murió y que titula su libro El pesoptimista, es decir, el pesimista optimista, pues algo así. Sí, Carmen. Lo siento, es que me enrollo mucho. No, que va, yo creo que estamos encantados, de verdad, encantados. No, una cosa, quizá ahora que hablabas de las críticas al sionismo, tuvimos la oportunidad de presentar el libro de Meir Margalit, que es de editorial Catarata, El eclipse de la sociedad israelí, y de alguna manera apoyaría esta argumentación que estás dando, ¿no? No sé si hay otra pregunta, pero yo tengo una curiosidad, que es el subtítulo de la edición actualizada, que dices: jamás de la marcha hacia el poder al vuelo de Ícaro. Al vuelo de Ícaro. ¿Por qué este añadido? Por no ir al mito de Ícaro, que podemos saber cómo lo interpretas. Me encanta que me hagas esa pregunta. No, estoy hablando en broma. El vuelo de Ícaro se puede leer de dos maneras. Ícaro sube muy cerca del sol y se le derriten las alas y se cae, con lo cual a lo mejor jamás pretendió ir demasiado alto y no calculó bien. Pero hay otra lectura, que el sol es muy peligroso. Yo no sé quién se puede entender quién es el sol o qué es el sol. Pero creo que el título está buscado en el sentido de jamás jugó de forma muy pragmática, actuó de forma muy calculada, es decir, utilizando atentados suicidas, utilizando bombas, utilizando el terror, por supuesto, pero también actuando políticamente de forma muy pragmática y jugando políticamente, y muy probablemente en el 7 de octubre calculó mal. Calculó mal porque uno tiene que estar, es decir, no vale con decir, como dijo Hamás, que es que yo no sabía que el festival, la Rave, estaba programada. En fin, quiero decir que él no sabía, no me enteré, eso no vale. Es decir, que yo soy crítica también con la actuación de Hamás, claramente. O sea, ha puesto en riesgo la vida de toda la población de Gaza, que ya estaba en riesgo obvio con el bloqueo. Pero el título tiene que ver con eso, es decir, que tiene que ver con eso.
Una última pregunta por mi parte, ¿eh? Al final del libro, la última página, haces mención a dos lógicas, la lógica simétrica de Salomón y la lógica de conquista de Alejandro el Magno. Y haces un juego de palabras con el Alejandro de desatar o deshacer. Sí. Bueno, después explicas lo del arados y espadas, ¿no? La referencia, pero claro, la lógica de Alejandro parece que es la dominante, es decir, la de deshacer, la de destruir, no de desatar o de hacer una abertura, ¿no? Pacífica, desatar. Entiendo que igual querías decir eso, pero deshacer es destruir, porque Alejandro lo que hace es de un tajo, ¿no? Sí. Partir el nudo y para adelante, ¿no? Hacia Persia, ¿no? Claro. ¿Qué nos quieres decir con esto? A ver, sí. Yo creo que el diálogo, y vamos a ver, lo que yo quiero decir es que si hay una tierra en la que viven 7 millones de judíos y 7 millones de palestinos, que hay que encontrar una salida para que vivan. O sea, yo supongo, Meir Margalita, el que yo conozco, claro, supongo que hablaría de forma muy pesimista, pero a la vez también con una cierta esperanza. Es decir, por ejemplo, los combatientes por la paz, el círculo de padres, hay un montón ha habido, no un montón, pero una serie de grupos que trabajan por convivir, pero convivir partiendo de una crítica. Es decir, hay que desatar lo que está anudado porque no, y volver a construir y cortar es la espada, y la espada o sea, la división, el juego era porque esta operación, esta guerra, que ahora ya no quieren llamarla así, los israelíes la llamaban espadas de acero, ¿no? Espadas de hierro. Y ahora no la quieren llamar así, la quieren llamar de otra manera, porque no les gusta el nombre. Pero en ese momento se llamaba espadas, entonces el juego era la espada que corta, la espada no resuelve en esta situación. Hay momentos en que hay que cortar por lo sano, para evitar, como decían los arbitristas, ¿no? Para evitar la gangrena, ¿no? Pero solamente cuando es imprescindible. No, la solución no es pegar tiros, tirar bombas y matar a la gente, porque no se puede matar a 7 millones de personas. O sea, eso es la solución final. Y es cierto que estamos en un momento que recuerda, por desgracia, digo en un momento mundial, que recuerda, por desgracia, algunas cosas que se vivieron en el periodo entre guerras, en los años 20, 30, ¿no? Pero en fin, hay que recordar la frase de Walter Benjamin, y perdón por este excursus, ¿no? Que habla de los avisadores del fuego, ¿no? Hay que escuchar y evitar que todo esto prenda, porque ya nos alcanza a todos. O sea, si se expulsa a 7 millones, imaginemos que se expulsa a 7 millones de palestinos, ¿dónde van a ir? Quiero decir, ¿dónde van a ir? ¿A Europa? ¿A los países árabes? Como se les recibió en los años 40. O sea, son palestinos, la tierra es suya, y son judíos israelíes que llevan 4 generaciones viviendo en esa tierra. Hay que encontrar un modo de vivir juntos, después de hacer un análisis y un juicio a los responsables de tanta destrucción. Pero es muy fácil hablar desde aquí. Y Gaza es un horror, y lo que está pasando en Cisjordania es terrible. Es terrible.
O sea, lo que se ha visto en Hebrón y las informaciones que llegan a Israel, salvo en algún periódico como Haaretz, y ni siquiera son informaciones. Hay como mucha ignorancia de lo que está pasando. Y se está defendiendo que esta es una guerra justa y defensiva. Y no se ve, y no se creen las cifras, por ejemplo, etcétera, etcétera. No. Yo lo siento mucho, de verdad. No poder aportar cosas muy positivas. Pero esto es lo que hay. Sí, perdón. Hola, buenas noches, Carmen. Hola. Nos aproximamos ya muy cerquita al cambio de poder en Estados Unidos con este presidente. ¿Cómo ves tú que puede ser la actuación en relación a Israel por parte de Estados Unidos, bueno, por parte de la administración de Donald Trump, ahora que habrá este cambio de... Pues supongo que seguirá en su línea. Supongo que seguirá en su línea, es decir, el plan de Trump, la visión de Trump era prácticamente dejar unos bantustanes infinitamente más pequeños todavía en Palestina y reconocer la soberanía israelí sobre los altos del Golán, reconocer la ocupación, reconocer los asentamientos. No creo que haya cambio, sino todo lo contrario. Por desgracia, no lo creo. Además, por eso hablaba de la situación. Lo que ocurre es que Estados Unidos en estos momentos tiene un poder, como se decía antes, no tan grande como tuvo en su momento. Entonces, hay cosas. Vamos a ver. Un boicot a Israel, un boicot amplio a Israel, puede tener algún efecto. Es decir, un boicot o una presión para que Israel pare de matar a civiles, de matar a niños, de matar a mujeres y de matar a población civil. Y son presión que podemos hacer todos, es decir, una presión, pero poco más. Es decir, que desde donde estamos, yo les veo ahí sentados y yo estoy sentada en mi casa hablando de algo que cuando la gente se está muriendo, a mí personalmente me parece que es muy difícil. Es decir, yo no tengo ninguna esperanza de que con Trump cambie nada a mejor. Vamos, creo que ni yo ni nadie. Ni yo ni nadie. Es decir, que... ver lo que estamos viendo en la Unión Europea en estos momentos. No quiero entrar en política española, pero no hace falta señalar para saber lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo ante una catástrofe como lo que está pasando en Valencia. Es decir, que la situación se aproxima demasiado, recuerda demasiado a tiempos muy oscuros. Con una diferencia, que en estos momentos los sistemas de comunicación, el poder de las grandes corporaciones de comunicación y las grandes es todavía infinitamente mayor y más global, ¿no? No sé, lo siento muchísimo. No, Carmen. Bueno, vamos a cerrar. Sí. Carmen, muchísimas gracias por las explicaciones. Gracias a vosotras. Bueno, no descartamos que nos podamos ver presencialmente, ya lo hemos dicho, intentaremos que algún día puedas venir aquí, pero en estos momentos... Siento mucho no haber podido ir, ya lo dije, me surgió un problema,
Bueno, lo tenemos apuntado, que No, hemos no, de encontrarnos. Pero de todas maneras, gracias por la intervención, gracias por todo el trabajo que has hecho. Hay multitud de publicaciones. Este libro yo creo que es un buen resumen sobre el tema que queríamos tratar. Y aquí estamos. Muchísimas gracias y esperamos que nos veamos físicamente. Gracias a Gracias y vosotros. buenas noches. Buenas noches.